Esto es Artios, equipando obreros para la misión de Dios. Bienvenidos a una nueva edición del Ministerio Artios, donde nuestro mayor interés es multiplicar obreros para la misión de Dios y donde todo lo que hacemos está basado en una convicción fundamental que es la siguiente: la palabra de Dios es para vivirse, es para leerse, estudiarse, meditarse, memorizarse, creerse, pero fundamentalmente es para vivirse. Por eso este video trata el tema de la aplicación práctica del texto bíblico, el tercer paso de nuestro proceso interpretativo de 3 pasos. Recordarán que el primero tenía que ver con la exégesis. Dedicamos bastantes videos a hablar en cuanto a este tema de la exégesis, el estudio del texto en su propio contexto específico o particular. El segundo paso tenía que ver con la conexión con Cristo, el estudio del texto dentro del contexto general mayor de las Escrituras, que siempre apunta a la persona y obra de Cristo, como hicimos ver en el video inmediatamente anterior a este. Y este tercer paso, que tiene que ver con la aplicación práctica, es el estudio del texto bíblico, ya no en su propio contexto, sino en nuestro contexto actual o contemporáneo. Por fin hemos llegado al final, al tercer paso, al último de nuestro proceso interpretativo de 3 pasos. Así que este video trata del paso final, el paso de la aplicación práctica, y vamos a estar hablando específicamente de 3 componentes para hacer una correcta aplicación práctica de cualquier pasaje bíblico que estemos estudiando. Vamos a presentar primero la teoría de este asunto de la aplicación práctica del texto bíblico, y después de haber presentado la teoría voy a poner algunos ejemplos de cómo podemos hacerlo correctamente. Hablemos entonces de estos 3 componentes para una correcta aplicación práctica del texto bíblico. Los voy a mencionar y luego los voy a explicar cada uno de ellos. Al primero le vamos a llamar convicción pragmática, al segundo, función pragmática, y al tercero, sistema pragmático. Obviamente he elegido la palabra pragmático o pragmática porque viene directamente de la palabra praxis o práctica, que es lo que queremos hacer con la palabra de Dios cuando la aplicamos. Aplicar y practicar son sinónimos en este caso. Muy bien. Hablemos del primer componente, la convicción pragmática, y quiero resumirla en una frase que me parece que sintetiza la enseñanza fundamental del Nuevo Testamento, y es la siguiente: la única evidencia de la experiencia cristiana auténtica es la obediencia. Debe ser la convicción que nos mueva en nuestro estudio y aplicación de la palabra de Dios. La voy a repetir: la única evidencia de la experiencia cristiana auténtica es la obediencia. Podemos encontrar alguna forma de esta convicción a lo largo de todo el Nuevo Testamento, comenzando con la persona de Jesús en los Evangelios, quien fue el primero que dijo que el árbol se conoce por sus frutos, que nosotros, sus seguidores, seríamos conocidos no por lo que decimos, ni siquiera por lo que creemos, sino por lo que hacemos, por lo que practicamos. Podríamos sostener que cada uno de los autores del Nuevo Testamento presenta alguna versión de esta idea, de que la única evidencia de la experiencia cristiana auténtica es la obediencia. Lo podemos ver en las cartas de Pablo, en las cartas de Pedro. Santiago es enfático al respecto en el capítulo 2 de su carta. Primera de Juan es una carta cuyo contenido completo habla acerca de esto. Esta idea recorre, esta convicción se encuentra a lo largo de todo el Nuevo Testamento, y precisamente debido a esa convicción pragmática debemos tomarnos muy en serio la aplicación práctica de la palabra de Dios. El segundo componente le hemos llamado función pragmática. En este caso me refiero al texto bíblico mismo que estoy estudiando. Me atrevo a decir que cada pasaje bíblico tiene una función pragmática en sí mismo. Simplemente se trata de que nosotros encontremos
cuál es la función pragmática que el texto presenta. En este caso, como en todo lo demás relacionado con el estudio de la palabra de Dios, el texto mismo es la clave. Seremos mejores estudiosos de la palabra de Dios en la medida en que nos enfoquemos en el texto bíblico que estamos estudiando. Y repito, nuestra tarea en este caso se trata de encontrar la función pragmática del texto bíblico que estamos estudiando en ese momento. Y quisiera dar algunas claves que nos pueden ayudar en este sentido. Primero, obviamente, cuando estamos leyendo un texto bíblico y aparecen verbos en modo imperativo, mandamientos u ordenanzas, claramente esa es la función pragmática del texto que estamos estudiando. Los imperativos determinan claramente a la función pragmática de ese texto bíblico en particular. Ahora, ¿qué pasa si no estoy estudiando un pasaje con imperativos, con mandamientos? Bueno, en ese caso te recomiendo que observes la forma literaria del texto que estás estudiando. Si estamos estudiando alguna narración en el Antiguo Testamento, obviamente lo primero y más importante, lo vimos en el video pasado, es que todos los relatos y todos los personajes del Antiguo Testamento apuntan de alguna manera a la persona y obra del Señor Jesucristo. Nos muestran alguna faceta de esa insondable riqueza que es Cristo Jesús en su persona y en su obra, pero también el Nuevo Testamento mismo nos enseña a ver los personajes y los acontecimientos del Antiguo Testamento como un modelo para nosotros. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 10, hace todo un argumento para mostrarnos que los acontecimientos y personajes del Antiguo Testamento funcionan como un modelo para nosotros los cristianos de este tiempo. Así que debemos observar cuál es el modelo que podríamos nosotros imitar a partir de esa narrativa del Antiguo Testamento, obviamente, repito, después de haber hecho la conexión con Cristo, que es el segundo paso de nuestro proceso interpretativo. Antes de aplicar el texto, tengo que fijarme de qué manera conecta con la persona y obra de Cristo. Pero hablando un poco más en cuanto a esto de la forma literaria del texto, si lo que estoy estudiando es un pasaje poético, un salmo, por ejemplo, o una oración que algún personaje bíblico elevó en el Antiguo Testamento, la forma literaria de ese texto en sí misma contiene la función pragmática, porque me puede estar mostrando alguna oración que yo debo elevar a Dios. Los salmos en particular son modelos de oración, de alabanza, de adoración que nosotros podemos tomar. Y podríamos hablar así de cada uno de cada una de las formas o géneros literarios, tema que ya estudiamos también anteriormente en el Antiguo Testamento, y podríamos ver cómo cada una de esas formas o géneros literarios contienen en sí mismo la función pragmática del texto que estamos estudiando. Voy a presentar algunos ejemplos más adelante que nos pueden ayudar con esto, pero ahora quiero resumir este segundo componente que hemos llamado función pragmática, que se encuentra en el texto mismo y que mi función, mi tarea como intérprete es encontrar hacia dónde el texto mismo está dirigiendo mi aplicación. Muy bien, el tercer componente para una aplicación práctica correcta le podemos llamar sistema pragmático. En este caso se trata ahora sí de lo que yo voy a hacer. Después de haber encontrado la función pragmática de ese texto, ¿cómo voy a tomarlo para ponerlo en práctica en mi vida? Y utilizo la palabra sistema en este caso porque para mí la mejor recomendación que puedo hacerte para aplicar la palabra de Dios tiene que ver con la creación de hábitos. Soy una persona sumamente convencida del poder positivo y negativo de los hábitos en nuestra vida. Y creamos hábitos como sistemas. Un hábito es simplemente la repetición continua de una acción, hacer lo mismo una y otra vez de la misma manera. Hábitos y sistemas van juntos. La manera de incorporar la palabra de Dios a mi práctica habitual
es precisamente a través de la creación de sistemas de hábitos en mi vida. Si queremos practicar la palabra de Dios, la mejor manera de hacerlo es a través de la creación de hábitos. Ahora, también soy un convencido de que la primera respuesta que debemos dar a la palabra de Dios es siempre en oración. Debiera ser el primer hábito práctico que debemos desarrollar en nuestra vida para responder de manera práctica a lo que estamos estudiando en la palabra de Dios. Podemos responder en oración a cualquier pasaje de la Biblia que estemos estudiando, tomar ese pasaje como base de nuestra oración a Dios, orar sobre la base de ese pasaje y pedirle a Dios que lo que el pasaje dice se haga una realidad en mi vida, en mi familia, en mi ministerio, en mis finanzas, en cualquier aspecto particular que el pasaje esté tratando. Es el primer hábito y diría yo el más importante que necesitamos cultivar, el de responder a la palabra de Dios en oración. Cualquier otro hábito responsivo, cualquier otra respuesta habitual, cualquier otro sistema pragmático que quiera yo establecer en mi vida como respuesta a la palabra de Dios va a depender obviamente de la función pragmática del pasaje que estoy estudiando. Y quisiera presentar algunos ejemplos que nos van a ayudar a entender esto mejor. Pero antes de presentar esos ejemplos, hagamos un pequeño repaso. Estamos hablando de la aplicación práctica del texto bíblico. Es el tercer paso en nuestro proceso interpretativo de 3 pasos. Hablamos de 3 componentes principales. Primero debemos tener una convicción pragmática. La palabra de Dios es para vivirse. La única evidencia de la experiencia cristiana auténtica es la obediencia. Esa convicción recorre todo el Nuevo Testamento. El segundo componente es lo que llamamos la función pragmática del texto mismo, que me toca a mí encontrarla como intérprete de las Escrituras. Y el tercer componente le hemos llamado sistema pragmático, que se trata simplemente de la creación de hábitos en mi vida, una respuesta habitual de obediencia a la palabra de Dios. Veamos 3 ejemplos, 2 de ellos del Antiguo Testamento y 1 del Nuevo Testamento. Ahora, soy consciente que en el video anterior, el que tiene que ver con la conexión con Cristo, en algún punto del video dije yo que iba más adelante a presentar algunos ejemplos de cómo hacer esa conexión con Cristo. El tiempo en el video anterior no me permitió hacerlo, así que voy a tomar estos 3 ejemplos, tanto como ejemplos de cómo hacer la conexión con Cristo, como también del tema que estamos tratando ahora, que es el de la aplicación práctica de los pasajes bíblicos. Vámonos primero al libro de Deuteronomio capítulo 15, un pasaje en el género literario que llamamos legal, una serie de leyes que Dios dio a través de Moisés al pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 15, versículos 1 hasta el 11. Tiene que ver con una serie de leyes que Dios dio a su pueblo en cuanto al trato a los extranjeros, a los pobres y a los más desvalidos dentro de su pueblo. No tenemos el tiempo para hacer toda la exégesis del pasaje. Sin embargo, ahí tú lo puedes estudiar por ti mismo más adelante. El pasaje tiene que ver con mostrar compasión, generosidad hacia los más pobres, vulnerables y extranjeros dentro del pueblo de Dios. La meta de esa generosidad se expresa en el versículo 4 de Deuteronomio 15, donde dice la palabra de Dios que el propósito de Dios es que no hubiera pobres en medio de su pueblo, o al menos que no hubiera mendigos, como traduce la Biblia Reina Valera, en medio del pueblo de Dios. Por cierto, en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 34, ese pasaje de Deuteronomio 15:4 se utiliza para mostrar cómo llegó a ser una realidad en medio de la iglesia primitiva allá en Jerusalén y Judea, por causa de la generosidad sacrificial y desprendida de los primeros creyentes. Se cumplió el propósito de Dios de que no hubiera ningún necesitado, ningún mendigo, ningún pobre en medio de su pueblo. Qué hermoso, hermanos, si se pudiera decir eso,
de nuestras iglesias el día de hoy. Pero bueno, antes de hablar de una aplicación práctica de este pasaje, veamos primero cómo conecta con la persona y obra de Jesucristo. El Nuevo Testamento nos presenta a Jesucristo como aquel que, siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros. Pablo lo dice claramente en 2 Corintios 8:9, que por amor a nosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros por su pobreza pudiéramos ser grandemente enriquecidos. También habla de esto el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2. La pobreza de Jesucristo nos enriquece a nosotros, siendo la mayor manifestación de la inmensa generosidad de Dios. Hoy podemos tener, debido a la obra de Cristo, su muerte, su resurrección, una enorme riqueza espiritual, nuestra salvación primero y sobre todo la vida en abundancia que Cristo vino a dar. Y es precisamente esa generosidad de Cristo a nuestro favor la que debe movernos, motivarnos a nosotros para ser generosos a favor de los pobres, extranjeros, vulnerables, desvalidos y más necesitados en nuestro medio, principalmente en tiempos de crisis sanitaria, médica y financiera, como son estos que estamos viviendo por la pandemia del COVID. ¿Cómo entonces puedo aplicar eso a mi vida? La primera respuesta es una respuesta de oración. Como decíamos anteriormente, yo puedo orar sobre la base de Deuteronomio 15 en dos sentidos. Primero, que Dios me ayude a asumir una generosidad tal como la suya, la que Él quiere que yo tenga. Y en segundo lugar, puedo orar también, obviamente, a favor de las personas pobres y necesitadas a mi alrededor. Pero obviamente, si hago este tipo de oración, no puedo ser hipócrita, tengo que hacer algo más. Como dice Santiago capítulo 2, tengo que ayudar generosamente a las personas necesitadas a mi alrededor. La pregunta es cómo hacer de esto un hábito. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en lo que se ha llamado un diezmo gradual o un dar gradual de nuestros ingresos? Ponernos la meta de dar gradualmente en aumento, de ser cada año más generosos con los ingresos que Dios nos da a nosotros para ayudar a los más pobres y a los más necesitados. Podemos y debemos hacer del dar un hábito y podemos, y creo yo, deberíamos por lo menos considerar la posibilidad de esta idea de el dar o el diezmo gradual, crecer en el dar a lo largo de nuestra vida, particularmente a favor de los más necesitados. Muy bien, segundo ejemplo, Salmo capítulo 16. Cuando hablamos en cuanto a la interpretación de los salmos, dijimos que una de las cosas que debemos hacer es tomar el salmo en su totalidad. Este salmo muestra lo que David consideraba en cuanto a su Dios. Dios era para David su mayor tesoro. Dios era para David, que escribió el Salmo 16, su placer más grande. David disfrutaba estar en la presencia de Dios. Dios era la mayor riqueza en la vida de David. El Salmo apunta en cuanto a nosotros también precisamente a lo que Dios significa para nosotros y lo que se ha llamado el disfrute de la presencia de Dios. Podemos hacer la conexión con Cristo en el último versículo del Salmo 16, donde David dice: me mostrará la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Que por cierto, precisamente el apóstol Pablo cita en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 25 al 28, para hablar de la resurrección de Cristo. En este caso, el Nuevo Testamento mismo hace la conexión con Cristo a partir del Salmo 16. Así que no nos toca a nosotros hacerla, porque ya Pedro en el Nuevo Testamento la hizo por nosotros. Jesucristo es aquel en el cual encontramos la máxima satisfacción, porque nuestra relación con Dios se realiza entera y exclusivamente a través de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo.
En cuanto a la función pragmática del Salmo, obviamente podemos y debemos tomarlo como un modelo de oración. Y en este caso, mi recomendación para hacer de la oración del Salmo 16 un hábito sería orar este Salmo una vez, por lo menos, durante toda una semana. ¿Qué tal si hacemos eso con cada uno de los salmos que estudiamos? ¿Qué tal si nos proponemos orar ese salmo cada día? A lo largo de una semana estaríamos profundizando en el sentido de que la palabra de Dios penetraría más profundamente en nuestro corazón. Ok, el tercer ejemplo que quiero presentar es en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, capítulo 10 y los versículos 25 hasta el 37. Es una historia sumamente conocida, la llamada parábola del buen samaritano que Jesús narra ahí en el Evangelio de Lucas. Debemos observar al estudiar esta parábola que Jesús la cuenta como respuesta a la pregunta de un intérprete de la ley acerca de cómo obtener la vida eterna. Esa es una observación importante porque a partir de que la hacemos, la historia adquiere una importancia salvífica. Se tiene que ver entonces con la forma en que podemos alcanzar la salvación. Obviamente, el punto principal de la historia, la función pragmática de la parábola del buen samaritano, tiene que ver con amar a mi prójimo como a mí mismo, que es el mandamiento principal que aparece ahí en el relato. Y amar a mi prójimo como a mí mismo se trata de socorrer a cualquier persona que yo me encuentre en el camino y que tenga alguna necesidad. ¿Cómo podemos conectar esta parábola del buen samaritano con la persona y obra de Jesucristo? Bueno, ¿qué tal si consideramos a Cristo como aquel buen samaritano por excelencia, que viéndonos en una condición perdida en nuestro pecado, tirados a la orilla del camino, por decir así, posiblemente conoce la historia, estuvo dispuesto a entregar todo lo que tenía, como hizo el buen samaritano de la parábola, pero más allá incluso entregar su vida misma para nuestra salvación. Si Jesús ha venido a ser ese buen samaritano por excelencia para nosotros, una vez más, nosotros debemos ser motivados, movidos a hacer lo mismo por aquellos que están en necesidad. Y en este caso, el hábito que debemos crear, yo diría, sería el mismo del que hablamos anteriormente en Deuteronomio 15, en cuanto a ser progresivos y ponernos como meta de crecer en el dar, en la generosidad, en el ayudar a los necesitados a lo largo de nuestra vida. Todo pasaje bíblico conecta con la persona y obra de Cristo de alguna manera, y todo pasaje bíblico tiene alguna función pragmática que debemos nosotros encontrar y convertir en un hábito en nuestra vida, comenzando, como ya lo habíamos dicho, con una respuesta en oración. Ahora, permíteme terminar este video haciendo una advertencia doble, y es la siguiente. Dijimos en el video anterior que el Evangelio es la norma, con mayúscula, de nuestra hermenéutica, teología, vida cristiana y ministerio. Dijimos también allá que el Evangelio es la persona y obra de Cristo, siendo el Evangelio esa norma que debemos establecer en todos estos aspectos de nuestro pensamiento y vida cristiana. Hay dos peligros opuestos que debemos evitar que nos desvían del Evangelio. El primero es el legalismo, que también mencionamos en el video anterior. El legalismo es la idea de salvación por obras. Ahora, este peligro sería parte de nuestra interpretación y de nuestra vida cristiana si no hacemos la conexión con Cristo. Ya lo vimos también en el video pasado. Así que podemos evitar o evadir el peligro del legalismo conectando todo pasaje con la persona y obra de Cristo.
El segundo peligro le han llamado los teólogos, los estudiosos bíblicos, antinomianismo, que es la idea opuesta al legalismo. Si el legalismo es la salvación por obras, esto del antinomianismo es la salvación sin obras. Como si la vida cristiana tuviera que ver únicamente con saber y creer cosas, pero no tuviera que ver con la obediencia. Sin embargo, ya lo vimos al inicio, la obediencia es la evidencia del cristianismo auténtico. ¿Cómo podemos evitar esta idea de la salvación sin obras? Si bien es cierto, la salvación no es por obras, es para buenas obras, dice Efesios 2 del 8 al 10. Bueno, así como podemos evitar el error del legalismo conectando cada pasaje con la persona y obra de Cristo, podemos evitar el error del antinomianismo haciendo una aplicación práctica de cada pasaje bíblico. Si no lo hacemos, estaríamos cayendo en el error de considerar que la obediencia no tiene que ver con la vida cristiana. Ahora, habiendo hecho esta advertencia doble, quisiera recordar la convicción ministerial que presentamos al inicio del video y que establece el fundamento de nuestra perspectiva hermenéutica, y es la siguiente: la palabra de Dios es para vivirse, no solo para estudiarse, no solo para creerse, es para vivirse o practicarse. Y así, hermanos, terminamos con este video el tema hermenéutico que empezamos hace ya meses atrás, hablando de los 3 pasos del proceso interpretativo. Este fue el último, el de la aplicación práctica. Hemos terminado, repito, con este video el tema hermenéutico aquí en Artios. El siguiente tema que queremos tratar es el del crecimiento, un tema muy importante para aquellos que queremos dedicarnos al ministerio cristiano. Vamos a comenzar a hablar de este tema del crecimiento a través de una conferencia que será llevada a cabo los días 4 al 10 de octubre de este año 2020. Le hemos llamado Artios Crecer. Si tú quieres participar en la conferencia, puedes inscribirte mandando la palabra inscripción al video al correo que aparece ahí abajo. Va a ser la introducción al tema del crecimiento, pero únicamente van a poder participar en la conferencia aquellos que se inscriban, así que te invito a enviarme la palabra inscripción a mi correo que aparece ahí abajo. Nos vemos entonces en la conferencia y en el siguiente tema del crecimiento aquí en Artios. Yo soy Mauricio Acuña y que el Señor te bendiga.